Bueno, si les parece, nos vamos acomodando. Vamos a empezar con esta mesa número 13, que se llama Teorías hacia los teatros políticos 2, ¿no? Esa es la temática general. En la mesa tenemos a Milena Brachiales de Argentina, a Laura Vela de Colombia, a Gustavo Remedi de Uruguay y vía Zoom tenemos a Tito Ochoa y Emi Coyoy. Bueno, pero vamos a empezar por orden, entonces vamos a empezar por Milena Brachiales de Argentina con su presentación, que es el Teatro Político Hoy, 3 grupos de teatro independiente de Mar del Plata, 3 posibles respuestas. Milena, te damos la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias. Un honor para mí estar acá. Voy a tratar de cumplir con el tiempo. A ver si esto me sale. Bueno, arranco con 2 epígrafes. Uno es "Locura es confiar en la mansedumbre de un lobo", de la obra Va la nave va, de Antonio Mónaco y Silvia Durquía. Y otro que dice: "El objeto estético no flota fuera de lo real, estructura emergente, irreductible, constituye sus propiedades, regula sus intercambios con lo aestético, figura la realidad, pero también la virtualidad, el pasado, el futuro, aquellas posibilidades fecundas que niegan las gravosas constricciones de la realidad". Esto es muy difícil. No me anda. Bueno, empiezo, porque si no... Si me lo pueden pasar de ahí, maravilloso. Ahí está. Provengo de una ciudad argentina que, sin ser el centro, tampoco es la extrema periferia. No se trata de la capital del país, pero sí de una ciudad que hoy cuenta con alrededor de 1 millón de habitantes y que se configura como uno de los grandes epicentros teatrales de Argentina, tanto por lo que a la propia producción refiere como por ser un receptáculo de propuestas que llegan de todo el país durante la temporada de verano. La ciudad se llama Mar del Plata y allí creó la comedia municipal Gregorio Nachman, y de allí fue secuestrado Carlos País, único actor chupado, como se dice en Argentina, en plena función teatral, durante una representación de Israfel de Abelardo Castillo, donde Carlos interpretaba el personaje del tabernero y cuya obra, esa noche de verano de 1977, no se interrumpió. Esto es más difícil que... si me la pueden ir pasando así cada tanto, fantástico. Nachman, que a los 19 años había escrito con enorme lucidez un texto en el que afirmaba "hay una noche entre lo legal y lo justo", fue también secuestrado y desaparecido ese mismo año de esta misma ciudad. Menciono estos 2 casos para marcar desde el comienzo la estrecha vinculación entre teatro independiente de esta ciudad y el compromiso político. Mar del Plata tiene una enorme tradición de teatro independiente y, en relación directa con ello, de teatro político. En esta oportunidad propongo mostrar una tríada de grupos que tienen en cartel sus obras en este momento y que realizan teatro político desde hace muchos años, exacerbado, si se quiere, en la actual coyuntura de un gobierno intransigente y de derecha que hizo de la comunidad artística uno de sus tantos enemigos. Los 3 grupos de los que deseo hablarles brevemente hoy son el elenco del Teatro de la Universidad, dirigido por Antonio Mónaco y Silvia Durquía, el grupo La Rosa de Cobre y la compañía de danza Teatro Quantum, dirigida por Jimena Torti. En el último espectáculo de cada uno de estos grupos aparece como elemento común la escritura de sus propias piezas, es decir, una exploración en el orden de lo dramatúrgico. En los 3, a su vez, el planteo propone una mirada distópica que de alguna manera se encausa en una estética futurista que podríamos llamar de ciencia ficción, donde al final se propone una solución esperanzadora, al menos en parte, siempre y cuando se produzca una movilización hacia la acción. En los 3 también se emplea el recurso del relato a público, a quien se le cuenta una historia que sucedió en algún lugar no muy lejano y que rápidamente comienza a desarrollarse en forma presencial frente a ellos. Es decir, en los 3 se produce una combinación entre lo narrado y lo presentificado, y aunque la estética predominante no sea realista, se refiere por alusión desde lo alegórico a un orden de mundo que rápidamente encuentra correlación con el universo territorial de referencia de los y las espectadoras. Por último, en los 3 hay juegos intertextuales con una fuerte preeminencia de lo poético. Las piezas a las que me refiero son Ensayo sobre el miedo, estrenada en 2018, Va la nave va, estrenada en 2024, y Los cuidados invisibles, estrenada en 2025. Las 3 permanecen en cartel. Realizaré una acotada descripción de cada una de ellas y del marco del grupo en el que se insertan para esbozar brevemente hacia el final un enfoque comparatista que nos permite elaborar algunas características del teatro político actual en la ciudad de Mar del Plata, Argentina.
Hasta acá estamos, bien, esto es el Teatro de la Universidad. Comienzo por el Teatro de la Universidad porque de los 3 elegidos es el elenco de mayor historia en nuestra ciudad. Además, su director, el actor Antonio Mónaco, posee una historia personal muy vinculada al teatro político. Fue el gestor y creador del Teatro del Picadero, en Buenos Aires, donde funcionó el primer y mítico ciclo de teatro abierto en 1981 durante la dictadura cívico-eclesiástico-militar. Ese espacio arquitectónico, pergeniado íntegramente por Mónaco con planos y asesoría del reconocido escenógrafo Gastón Breyer, de estructura polivalente, fue incendiado el 6 de agosto de 1981. Pese a las muchas hipótesis y mentiras que circularon, hoy no hay dudas de que fue un atentado. En plena crisis, puesto que se quedó sin espacio para dar sus clases, que eran su sustento económico, Antonio Mónaco fue convocado por la Secretaría de Cultura de la ciudad de Mar del Plata para que se presentara un concurso nacional de antecedentes y oposición con el objetivo de dirigir la Escuela Municipal de Arte Dramático Angelina Pagano, fundada 3 años antes. Aquí es cuando Mónaco se instala en Mar del Plata y dirige el EMAD durante 20 años, hasta 2002 cuando decide jubilarse. A su vez, en 1988 es convocado por la Universidad Nacional de Mar del Plata para dirigir el taller y el teatro de la universidad, tarea que continúa en la actualidad. En ese marco ha estrenado más de 15 obras, muchas de ellas como adaptaciones de clásicos y todas de un profundo compromiso político. En 2023, frente a un mundo consternado por el ascenso de la derecha más recalcitrante al poder, Antonio y su compañera Silvia de Urquía escriben Va la nave va, que toma como eje vertebral de la narración el poema El barco de Armando Tejada Gómez. Mónaco diseña toda la escenografía de la obra con una estructura metálica de 2 metros de altura y 6 cubos practicables que funcionan como dispositivos multifuncionales para cada escena. Con un comienzo que remeda a los relatos populares, se escucha multiplicado en escena el texto Érase una vez una nave, a la vez que se apela al público de la siguiente manera, y cito: dentro de unos instantes y apelando a vuestra generosa imaginación, instalaremos aquí sobre este espacio escénico el secreto mundo de una nave. Navegaremos a mar abierto y sin rumbo fijo, cambiaremos constantemente la hoja de ruta y juramos solemnemente una cosa: la llevaremos a buen puerto. Cállate. ¿La llevaremos a buen puerto? Que te calles. El poema, del que solo se intercalan en forma discontinua algunos versos bien metafóricos y que pertenece a un cantautor popular mendocino, referente del nuevo cancionero, comienza así: hace siglos, lunas, soles que el país va navegando, látigos de dura historia, montonera de hambre y años. Hace mucho, el tiempo es hombre que la patria va en un barco, hacia su puerto de paz navegando. Tanto andar por estas aguas, tantas veces el naufragio, tan castigada la brújula, tanta patria, hermano tanto, que de surcar intemperies, siglos, soles, lunas, años, el país que nos contiene, digamos, se ha vuelto barco. Es interesante señalar algunos aspectos, entre ellos la propia experiencia de quienes comandan este barco teatral, en particular Antonio Mónaco, un actor de más de 90 años, con toda la experiencia vital que eso implica, y quien ha manifestado que este presente político no deja de sorprenderlo. Ante la falta de un material que le permita hablar de lo que está aconteciendo, decide ponerse a la tarea de escribirlo él mismo, además de actuarlo y dirigirlo. Es decir, la relación arte-vida imbricada en una poética teatral que cruza la poesía con un enfoque estético que recuerda obras como Madre Coraje de Bertolt Brecht o las injusticias delirantes de los regímenes totalitarios presentes en obras como las de Augusto Boal o el mismísimo Rodolfo Walsh, en el sentido de sujetos que deambulan por la escena, que circulan sin encontrar asidero, ni respuestas, ni refugio, y representadas en el teatro desde la parodia y la sátira. Al mismo tiempo hay 2 personajes que se ubican en la tarima superior, que trabajan con máscaras y una poética actoral más vinculada a lo grotesco, por lo tanto se incorporan efectos humorísticos, que representan el cinismo y la crueldad de un sistema perverso que se aprovecha de la normalidad y pasividad del resto de los personajes que, muy enfilados, respetan el statu quo y no se rebelan. La obra, en este sentido, desde la exacerbación de las situaciones, convoca a una toma de conciencia e interpela a un corrimiento de la comodidad, constituyéndose no solo como una crítica, sino sobre todo como un llamamiento esperanzador hacia la acción organizada y horizontal contra los miedos impuestos y debilitadores. Estas son todas las imágenes de la obra. Podemos adelantar un poquito. Ahí está. Ah, gracias. Ahí está bien. El grupo La Rosa de Cobre. Ensayo sobre el miedo es la última obra estrenada por el grupo La Rosa de Cobre, que nace a raíz de un acontecimiento político muy concreto, que es la recuperación de un espacio público abandonado y su apropiación para convertirlo en un centro cultural denominado América Libre, que ya lleva más de 15 años de gestión en la ciudad. Aquel acontecimiento, que se vincula también con la Cumbre de las Américas que se realizó en 2005 en nuestra ciudad, o con la desaparición en democracia de Julio López, testigo de los juicios de lesa humanidad, reunió en la militancia a muchos de los integrantes de este grupo que estrenaron en el sótano de aquel espacio La Rosa de Cobre, su ópera prima, que le da nombre al grupo en el año 2009.
Sus integrantes asumen desde ese momento un posicionamiento político explícito con una estética vinculada al teatro brechtiano, una poética actoral de mucha precisión coreográfica y con una impronta también del grotesco, con muchas referencias extrateatrales y gran sentido del humor. Sus obras han sido publicadas, premiadas y han participado en festivales internacionales. Me pierdo, no puedo hacer dos cosas a la vez. Chicos, y eso que soy mujer, en Venezuela, Ecuador e Italia. En particular, esta última, Ensayo sobre el miedo, estrenada en 2018 y que adquirió un nuevo y sorprendente significado luego de la experiencia de la pandemia. Con el subtítulo Distopía grotesca sobre el fin del mundo, la pieza reúne a 7 personajes representativos de 7 tipos sociales bien concretos: el ciego, el lazarillo, la vigía, la narcoléptica, el policía, el hipocondríaco, la pianista. Están construyendo un refugio, una barricada, y la narcoléptica, con el ritmo que impone el uso del verso, presenta a público la situación. Esta historia comenzó hace mucho tiempo, cuando el mundo estaba dividido en dos. Unos creían en la abundancia de los que más, otros en la dignidad de los que menos. Hay también un coro que reza desde el comienzo: abran los ojos, amigos, la peor pesadilla llegó. Este es el mundo posmoderno, un mundo en el que gana el que ganó. De nuevo, la advertencia y un llamamiento concreto a la toma de conciencia. La pieza se construye sobre el nuevo flagelo posmoderno, el miedo y sus devastadores corolarios. Miedo a la muerte, a la pobreza, a la soledad, al fracaso, a la depresión, a la enfermedad, a la traición, a la locura, a la oscuridad, a la ansiedad, a la vejez, al amor, al insomnio, a la adicción, a la igualdad, al terrorismo, a la política, a los hombres, a los otros. A los otros, a los otros, a los otros. Todo esto implica lo que afirma la narcoléptica: de lo que tengo miedo es de tu miedo. Porque allí se cifra la posibilidad de llevar a cabo cualquier acción como consecuencia y justificación de ese miedo. El relato no es lineal ni cronológico y ofrece la entrada y salida rítmica y permanente de los personajes en la acción. Van de la narración en tercera persona a la presentificación en primera de los acontecimientos, con un gran dinamismo de luces y sombras, gestionadas por ellos mismos en escena y en estructuras individuales de hierro, donde cada uno se esconde separado del resto como una autotrinchera de protección adentro del gran refugio. En la platea se ubica la amenaza, los ruidos del exterior que producen la alteración del grupo interno. Es el ciego el que explícitamente recita con un altavoz el poema de León Felipe, Pie para el niño de Vallecas, mientras llama a su lazarillo el perro y se coloca unas antiparras. Como bien explica Jorge Chemsham, hay todo un juego de epígrafes apócrifos y levemente modificados que, como cajas chinas, vinculan a León Felipe con un episodio del Quijote y con la pintura de Velázquez. A esta tríada le incorporamos ahora el texto de Federico Poleri y el posicionamiento claro que ese poema adquiere en el marco de esta pieza teatral como un leitmotiv: huele a crepúsculo, aquí no se rinde nadie. Con juegos metateatrales que resaltan permanentemente el artificio. Si estamos en futuro, ¿por qué hay ruedas de carreta? Porque son más teatrales, eso es cierto. La crítica es contundente y a la vez divertida. La metáfora o la necesidad del arte como resistencia se ponen en primer plano con la figura de la pianista y sus insistentes e infructuosos intentos de suicidio. Uno de los grupos que quiere entrar es ni más ni menos que la clase media, y su identificación tiene que ver con que llevan carteles que dicen «no sabemos de qué lado posicionarnos», en alusión a la falta de conciencia de clase que caracteriza a este grupo argentino, del que los propios intérpretes no están lejos, mucho menos el público. La otra escena que resulta absolutamente conmovedora es la del asesinato del ladrón, al que la gente implora a los gritos que se lo mate, que se lo asesine, que se lo acribille, que se lo linche por negro, por joven. Y aunque se trata de un sueño de la vigía, la acumulación exasperante de frases concatenadas que se escuchan a diario en épocas de inseguridad y el nivel de violencia que esas frases conllevan, produce un momento de tensión que paraliza los corazones de los espectadores por el efecto de espejo refractario que implica verse reflejado como sociedad desde la ficción arriba de un escenario. La repetición como recurso exacerba la violencia de la escena. Luego golpea un grupo de artistas y críticos de arte y la autorreferencia en clave de sátira humorística se vuelve a reiterar. Cito: levantan carteles contra lo que denominan teatro brechtiano, engloban en ese polémico apelativo a todo el teatro político, que el teatro no es para eso, que las ideas llegan solas. Incluso hay un chiste muy localista cuando se afirma que hay que dejar de bajar línea por lo menos por 2 años, en alusión a una frase del sindicalista Luis Barrio Nuevo de extensísima popularidad que decía hay que dejar de robar por lo menos por 2 años. El policía, por su parte, reaviva la importancia de los ladrones para que su trabajo tenga sentido y con juegos también autorreferenciales en los que exige música o equilibrar el espacio, analiza la película El pibe de Chaplin de 1921 con un tono jocoso e ilustrativo que, además de resaltar
los vehículos destartalados que siempre posee la fuerza, señala la culpabilidad de ese bufón comunista en el desprestigio de los policías. Queda solo un ladrillo para reconstruir el mundo, fabricar la barricada. La duda sobrevuela, no se sabe si lo que se vive es una pesadilla soñada por la época. No obstante, hacia el final hay luz de amanecer y recitado de poema completo. Acá no se rinde nadie, que la historia aún no termina, porque huele a crepúsculo, sí, y afuera del muro, créame, todavía es de día. La compañía de danza Teatro Quantum. Esto es todo de... y esto es un videito, pero no lo voy a pasar porque no me va a dar el tiempo. Con una trayectoria similar a la de La Rosa de Cobre, la compañía de danza Teatro Quantum, dirigida por la bailarina y coreógrafa Jimena Torti, lleva también más de 15 años de autogestión independiente e ininterrumpida en la ciudad. Clara Andrade es la dramaturga que forma parte del grupo desde los inicios, y esos textos, que en un principio eran solo subtextos para el armado de las escenas por completo danzadas, pero sin que se pronunciaran palabras, desde hace ya unos cuantos años empezaron a florecer de los labios de los intérpretes con una compañía que se inclina hacia un posicionamiento ecofeminista. Con un trabajo primero deconstructivo en cuanto a la disciplina de la danza se refiere, Quantum irrumpe con espectáculos colectivos que ponen sobre el escenario no solo a muchos integrantes, sino y sobre todo a diversidades corporales que, siguiendo el emblema de Pina Bausch, sostienen que una caricia también es danza y que en cualquier lado y cualquier persona puede bailar, no hay edad ni cuerpos hegemónicos para ello. Su última... Bien, ya terminó. Bueno, su última producción, que lleva apenas 3 funciones de estrenada, se llama Los Cuidados Invisibles. El espectáculo comienza en el 2054 en una colonia construida en el 2044 en las profundidades para escapar de una superficie inhabitable por contaminación, guerras y hambrunas, producto de un sistema colapsado. Sucede en el subsuelo 4 de área de servicios esenciales, en el que trabajan un grupo de lavanderas durante turnos rotativos de 18 horas, controladas por la inteligencia artificial, que con un bot vigía marca con láser en el brazo izquierdo cualquier corrimiento de la rutina de las operarias. La monotonía se interrumpe cuando cae una mujer joven y embarazada y hay que decidir qué hacer con ella. 13 mujeres uniformadas en escena discuten hasta que descubren y comprenden la revelación. La colonia funciona a tracción femenina. Son 30 pisos de sangre de mujeres que sostienen a unos pocos sementales multimillonarios. Ahí deciden sacarse el uniforme y enfrentar los riesgos de la superficie para fundar una nueva humanidad interespecie que reconecte la vida con la muerte desde visiones ancestrales que fueron socavadas y marginalizadas por discursos aplastantes que dejaron de lado la vida de los territorios y la naturaleza. Bueno, ahí se preguntan unas cuantas cosas y había como unas cuantas citas, pero lo importante es que desde la danza teatro se produzca este cruce político de cuerpos femeninos en tensión, imágenes sensoriales y discursos potentes, mientras se narra una historia que, al igual que en los casos anteriores, combina narración y presentificación. Es una muestra evidente de la exploración que este grupo viene haciendo en nuestras ciudades desde hace más de 15 años, donde investigación, posicionamiento y riesgo son marcas indelebles de su búsqueda. Bueno, la conclusión es que no me alcanzaba para profundizar en cada uno de estos espectáculos y de estos grupos, pero sí lo que quería hacer era presentar una muestra de 3 vertientes diferentes, completamente diferentes, las 2 primeras más asociadas a un teatro brechtiano y la última a la danza contemporánea. Voy a ver si puedo por lo menos mostrar una... No, bueno, no me anda. Algunas imágenes de la puesta, que está toda armada con telas blancas, y están ahí todas las mujeres uniformadas. Esto sucede en la actualidad en mi ciudad, Mar del Plata. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Milena. Podemos retomar después con las preguntas esta temática que estaba tratando Milena. Les digo que la ciudad de Mar del Plata es preciosa, que tendríamos que organizar un tour. Le vamos a decir a Octavio que nos lleve a todos a Mar del Plata. Realmente es una ciudad costera, pero con muchísimo teatro. Así que le damos la palabra a nuestra joven investigadora, que es Laura Vela, que ella va a hablar sobre el teatro como arte liminal y resistencia política en Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias a todos. Aunque me hubiera gustado llamarlo Tartaglia o el tartamudo. ¿Se acuerdan de Tartaglia? Bueno, ahora voy a eso, pero antes, el epígrafe iba a ser un poema de Paul Celan, el poeta del temblor en la lengua. Tu vinga enero. A la ceguera, con vencidos ojos, su brotar es enigma puro, su recuerdo de flotantes torres, de Holderlin, de gaviotas revoloteadas.
visitas de carpinteros ahogados con estas palabras sumergiéndose. Si viniera un hombre al mundo, hoy, con la barba de luz de los patriarcas, debería, si hablase de este tiempo, debería solamente balbucear, balbucear, siempre, así, así. Escribió esto pensando en la incapacidad de poder palabrear con la lengua congelada. Eso sería contar en un campo de concentración. Señores, señoras, a mí me parece que el teatro es trabalenguas, así. Desde que los filólogos filántropos buscan antónimos desde que la pícara pájara pica en la típica jícara, la lenta letra que leía se lesionaba en la lengua y se trababa con un sinfín de baba. Solo se puede balbucear, se balbucea. Esos renglones son siempre una maraña que araña la boca y el pensamiento. No se deja leer, mucho menos entender. No es el Finnegan's Wake, es el trabalenguas quien el más trabalenguado puede trabalenguar. Y tanto es así que tampoco el bajalenguas puede bajalenguar una lengua trabalenguada. Entonces la cabeza se nos lengua toda de trabas. El teatro teatra, dice el Modo. Esto lo saqué de Duati, que creo que lo sacó de Cartoon. Extraña manera de conjugar los verbos a partir del sustantivo. Pero ¿cómo más podríamos explicar qué lógicas funcionan para esto si no es a través de la cosa misma? Entonces el verbo es la carne, el teatro teatra, el pájaro pájara, el árbol arbola y, ¿por qué no?, se citó el poema de La Serenata de Marroquín, que fue un presidente de Colombia que perdió Panamá. Desde que los ladros perran y desde que los cantos gallan, ahora incluso que al bando la toca, las altas suenan campanas, y que los robuznos burran, y que los gorjeos pájaran, y que los silbos serrenan, y que los gruños marranan. Señores, señoras, en esta extraña lógica, la aurora rosa, los extensos doros campa, perlando líquidas viertas, cual yo lágrimo de ramas. Lindo. Pero, ¿y el humano? A ver, si el teatro teatra, el pájaro pájara, el árbol arbola, el humano, por supuesto, teatra. Hay una abrumadora presencia en el acto teatral, quizá por eso nos gusta pensar que hay algo anticapitalista en la resistencia a la reproducción sistemática del teatro, puesto que es un arte liminal. No hay forma de demostrar no hay una forma de demostrar el teatro más que a través de lo convivial. No se virtualiza lo que necesariamente es aquí y ahora, pero por otro lado, pensando en esa propuesta quizá liberadora y ambivalente que hacía Walter Benjamin en la obra de arte en la época de la reproductividad técnica, aquello de que quitarle la envoltura al aura, al aura, también puede representar una emancipación artística y política, la posibilidad de una accesibilidad para todos, pero y sin embargo, cuando hay pérdida del aura, hay pérdida del ritual, la cosa mística o mágica o extraordinariamente realista y humana, aún sin comprensión, que pone a temblar a todos. No, no nos gustaría negociar esa pérdida para acercarnos más a formas capitalistas. En todo caso, distanciada de la reproducción acelerada de la que el teatro no hace parte, la democratización, me parece, en el teatro la llevamos a cabo por otros medios. Uy, perdón. Creo que en el teatro la democratización está en el ritual, la fiesta, el festival. La noción del carnaval es lo más democrático que hay. Una vez al año se le concede a todas las clases sociales la libertad sin censura. En el carnaval que señala Bakhtin se puede subvertir cualquier jerarquía y se permite a todos llevar máscaras y estar en igualdad de condiciones. En ese orden de ideas, creo que el teatro debe permitirnos a todos hacer parte de algo único, irremediablemente equivocativo. Y digo equivocativo pensando en el ensayo de Roland Barthes, El susurro de la lengua, donde se expresa la fatalidad de la lengua en su equivocación. Por supuesto, en el teatro no se corta la cinta y se vuelve a grabar. Aquí lo cito. La palabra es irreversible, esa es su fatalidad. Lo que ya se ha dicho no se puede recoger, salvo para aumentarlo. Corregir, en este caso, quiere decir cosa rara, añadir. Cuando hablo nunca puedo pasar la goma, borrar, anular. Lo más que puedo decir es anulo, borro, rectifico, o sea, hablar más. Yo lo llamaría farfullar a esta singularísima anulación por adición. Es un ruido del lenguaje comparable a la serie de sacudidas con las que un motor nos hace entender que no está en condiciones.
Este es precisamente el sentido del gatillazo, signo sonoro de un fracaso que se perfila en el funcionamiento del objeto. El farfulleo del motor o del individuo es, en suma, un temor. Me temo que la marcha acabe por detenerse. Cerró cita. El farfulleo, cosa terrible, es el contrapunto del susurro que está muy bien para Barthes. Coincidencialmente, hace unos años leí un artículo de lingüistas que estudiaban a los tartamudos. Decían que al susurrar se traban menos, como si las lenguas, al esconder las palabras de los oídos, esos absolutistas corregidores pudieran relajarse y andar mejor. La cosa, Barthes, es que en el teatro no susurramos mucho, quiero decir, uno habla para el otro, incluso el espectador que susurra y bosteza. Vamos, que te escuchen todos. No debería haber temor de que la marcha acabe por detenerse. La marcha no acaba por detenerse nunca, aunque se equivoque y balbucee y se caiga y se caiga. Nuestra lengua no se parece al motor que no está en condiciones, aun cuando la lengua no está en condiciones, aun cuando el gesto queda suspendido. Digamos que hay una voluntad de existencia tan fuerte que rebasa el lenguaje. Gracias. Noté que existe la historia más bonita en todo el mundo, al menos para mí, sobre el tiempo de Carlomagno. Un ejército de caballeros, todos de carne y hueso, entre ellos una armadura vacía, con el mejor guerrero dentro, el caballero inexistente, de Calvino. Era, en efecto, la historia más bonita sobre la existencia. Decía el autor que en aquellos tiempos antiguos que allí narra, todo era confuso, todavía era confuso el estado del mundo. No era raro toparse con hombres, pensamientos y formas e instituciones a las que no correspondía nada existente. Digamos que la voluntad de existencia despreciada o ignorada se empezó a aglutinar, a volverse coágulo, masa, se volvió y un día, viernes en la tarde, se durmió en una armadura. Ronquidos de hojalata, nació el hombre inexistente, solo de voluntad. He aquí que el teatro, al igual que la armadura del caballero inexistente, posee igual voluntad de existir aun cuando no existe. Las veces que la armadura hacía su voz, escuchaba un temblar de viento a través del yelmo. Asimismo tenemos para nosotros, aun cuando escuchamos la abrumadora existencia, presencia en todo caso del teatro. Pero si para el teatro tenemos trabalenguas, tartamudos, temblores de hojalata, tenemos que tener necesariamente cuerpos que trabalenguan. Demostración. Cuando Pablito clavó clavilmente un clavito en la calva de un calvito, hizo temblar la calva del calvito, quizá también la del clavito, demostrando que le había trabado la cabeza al desdichado. Por ello es posible que el trabalenguas no solo se articule en un lenguaje articulado o uno que por lo menos tiene toda la buena voluntad de serlo o de no serlo, siendo ese otro asunto. El teatro trabalenguado debería articularse también en un lenguaje desarticulado, sino donde se quedan las trabas del mimo. Imagínense la imposibilidad física de Beethoven si, además de sordo, hubiese adquirido un raro temblor en las manos. Me parece que Dante Alighieri ya habló de esto cuando en El Paraíso compara al artista que posee su arte pero él tiembla la mano con la imperfección de la naturaleza. ¿Acaso la lengua de esta también se tropieza constantemente y de pronto las placas tectónicas son trabalenguas de medio tiempo? Si uno balbucea, no solo se refiere al balbucear que sale de la lengua babélica, eso que hay dentro de la boca. También uno balbucea cuando el balbucear es la lengua somática la que se enreda. Siendo el trabalenguas parte de la lengua parte del lenguaje y el lenguaje el mismísimo pensamiento encarnado en señas, señales, señuelos, señores ceñudos señalando señuelos y así. Es decir, poema es un mimo. Pero volviendo al anterior, al sentido del gatillazo, del farfulleo, el error. Quizá podemos celebrar en esto la capacidad nuestra de ensayar. No vayamos a afirmar nada, que el ensayo es discurrir de pensamiento y al mismo tiempo es práctica escénica. Dios, como un director y recitador, estaba ensayando un mundo cuando lo creó. El espacio estaba vacío, desprovisto de escenografía. Vamos a ver qué aves sobrevuelan por aquí, qué luz es esta. Separemos, pues, las tinieblas, que el espacio puede estar vacío, pero nunca no dimensionado. Ya está. Que entre el joven Adán por el costado izquierdo del mundo, acotación primera. Podríamos pedir que cada palabra teatral sea una gaviota nueva. Entonces ella a lo mejor sea viva, embalsamada o hecha lata de sardinas. Como una vez vi una obra de teatro que me gustó mucho y entonces entré a verla 16 veces y cada vez era una obra distinta. La protagonista olvidaba sus líneas e inventaba algo nuevo siempre.
¿Quién sabe si su instrucción decía propone algo nuevo cada vez o no? De pronto todas esas obras son distintas, que son distintas y son la misma, no son solo el farfulleo o el eco del primer poeta, la tarea del director. Un día yo me empecé a preocupar porque se me olvidaban las palabras y tarareaba todo y empecé a sentirme como se sentiría Tartaglia. Pero antes, ¿quién es Tartaglia? Antes confundía a Tartufo con Tartaglia, pero bueno, sí, Tartufo puede ser Tartaglia cuando Tartaglia no es sí mismo es imposta. Panulfo o el impostor, aunque prefiero los títulos graciosos. Gracias, Molière. Bueno, Tartaglia, el personaje de la comedia del arte que era tartamudo. No era un simple bufón, era un defecto cómico, un notario, un juez, un abogado, un ministro, un bequino tataret. Paradójico, ¿no? La gracia de Tartaglia no está solo en el defecto del habla, sino en la lucha por pronunciar palabras, como yo ahora. Efecto de grandilocuencia y discursos de poder, la falsedad de la autoridad. ¿Vieron el discurso del rey? Bueno, pues eso. Lo que yo quería decir en esta ponencia medio enrevesada es que en el teatro hay que entregarse a Tartaglia. Los italianos, la comedia del arte, bien lo sabían ya y no se andaban con rodeos. A ellos les gustaba que su teatro se quedara suspendido en el espacio. Eso antes de reproducirse como lo haría una lengua programada. Bueno, algo programado no es una lengua, es otra cosa, una fea cosa, que nosotros no podríamos ser, no somos máquinas, somos liminales. Quedamos mal, bien mal. Y eso es hermoso. En el teatro es hermosa la equivocación y yo por eso estoy haciendo esto. Porque quién sabe si la próxima vez me salga así de bien o de mal. Ya sé, yo sé que están esperando que uno diga que lo político está en el contenido del discurso, en cómo dos fuerzas de poder se enfrentan en escena, pero creo que el poder es algo mucho más, un gesto difícil que eso. Y yo he visto tantas obras latinoamericanas de bandos de buenos y malos. El teatro no busca una verdad, el teatro es más redondo, como la letra O. Perdón y sálveme quien pueda que aprendí a remedar a Rancière y esta política de la poética de cómo me hago visible y audible. El tartamudeo es un acto político en escena, es cuando algo se disloca. Los actores lo olvidan todo, incluso cuando lo recuerdan, cuando el cuerpo encarna, hace cosas nuevas. El cuerpo no obedece al texto. Aquí se supone que rompía el texto, pero no lo pude imprimir, así que no importa. Desde luego, uno no entiende los trabalenguas como el Parkinson, mucho menos el saxofón de Charlie Parker haciendo pip batabup, bip batabup. Tampoco el corazón tartajeante, porque quién sabe que lo puede poner a uno a titiritar, prácticamente a balbucear. Se podría pensar entonces en los trabalenguas más crueles, en el frío, por ejemplo, que hace temblar el cuerpo, es decir, lengua de los judíos en los campos de concentración. Quizá por eso mismo se le encomienda solamente balbucear a los hombres que hablen de esos tiempos. Parecida es a cierta vida y muerte de tantos otros, hoy que están en una tierra lejana de sus pies. Ellos tiemblan por el cielo. Tanto mejor lo ilustra Tato Pavlovsky en La Potestad cuando dice, me cuesta hablar, Tita, cuando uno sufre tanto le cuesta hablar, le cuesta pronunciar. ¿Para qué pronunciar? Bueno, hay que decir que el teatro es único, es una escultura humana que se derrumba cuando el telón cierra. Es también un constante balbucear en nuestros propios enrevesamientos. Es además un no sé qué que se queda balbuceando en el espectador y yo espero que nunca Tartaglia y la equivocación se vayan del escenario. Contar las trabas que deja una historia es quedarse tartamudeando siempre. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pasamos a la parte virtual. A ver, con Tito Ochoa y Emi Coyoy, perdón, de Guatemala a Honduras. Un teatro político desde la acción dramática profesional. ¿Estamos ahí? Sí, muy buenos días. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, muy bien. Excelente. Bueno, muy buenos días. Solamente quiero asegurarme, maestro, ¿me escucha bien? Maestro Tito. No hay nadie más conectado en este momento, así que te escuchamos Listo. a vos. Listo. Muy bien. Voy a iniciar y seguramente el maestro está en la sala de espera, solamente para verificar eso. Muy bien, buenos días desde Centroamérica. Nuestra ponencia se titula Un teatro político desde la acción dramática profesional.
Exponen el maestro Tito Ochoa, de Honduras, y yo, Emi Fernanda Coyoy, de Guatemala. A lo largo de la historia del pensamiento filosófico, el debate entre la razón y los sentidos ha constituido una de las tensiones fundamentales para comprender cómo los seres humanos aprendemos la realidad. Esta tensión no pertenece únicamente al terreno de la filosofía, sino que ha permeado el arte en todas sus manifestaciones, generando estilos, tendencias y lenguajes que han definido épocas y sensibilidades estéticas. En el marco del teatro político, este dilema adquiere un relieve particular, ya que el teatro, como arte de síntesis, se erige sobre la integración de múltiples lenguajes que no pueden reducirse ni a lo puramente racional ni a lo meramente sensorial. Su fuerza radica precisamente en la posibilidad de conjugar ambos polos, ofreciendo al espectador una experiencia estética que al mismo tiempo ilumina la reflexión crítica y despierta la movilización sensible. En esta breve ponencia se explorará cómo la diferencia entre razón y sentidos, ya presente en los orígenes de la filosofía griega con Demócrito y Epicuro, ha repercutido en el pensamiento teatral, lo que constituye en definitiva una postura política de hacer teatro. Asimismo, se analizará cómo Nietzsche reelabora esta tensión en las categorías de lo apolíneo y de lo dionisiaco, y cómo estas categorías encuentran resonancias en las prácticas escénicas. Finalmente se argumentará que el teatro solo alcanza su plenitud cuando logra articular las dos dimensiones, la claridad de la razón y la potencia de los sentidos. Marx, en su tesis doctoral, Diferencia entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y de Epicuro, en 1841, nos ofrece una clave interpretativa para poder abordar este dilema. La confrontación entre los dos filósofos griegos, aparentemente centrada en el problema del atomismo y la percepción, puede ser también entendida como una tensión entre intelecto y experiencia, entre la primacía de la razón o de los sentidos como vías de conocimiento. Para Demócrito, los sentidos son engañosos, producen ilusiones que entorpecen el acceso a la verdad. El conocimiento verdadero se obtiene únicamente a través del pensamiento racional que corrige las distorsiones sensoriales. Por otro lado, para Epicuro, los sentidos son la base del conocimiento. Sin experiencia sensible no hay posibilidad de elaborar juicios intelectuales. Los sentidos no son ilusorios, sino la materia prima sobre la que se construye toda intelección. Trasladada al terreno teatral, esta oposición plantea la pregunta de si el teatro debe sustentarse en el discurso racional y analítico o si su eficacia depende de la apelación a lo sensible, a la emoción y a la corporalidad. El dilema entre Demócrito y Epicuro se convierte así en un marco útil para poder interrogar los modos en que el teatro comunica y transforma. La filosofía epicúrea resalta la centralidad de los sentidos y, por extensión, de las emociones como parte constitutiva del conocimiento humano. En el teatro, esta visión se traduce en la importancia de la experiencia estética como detonante de comprensión crítica. Un montaje no moviliza al público únicamente por la solidez de sus argumentos, sino por la forma en que interpela los cuerpos, provoca emociones y despierta resonancias sensibles. El teatro político del siglo XX ofrece ejemplos claros. Bertolt Brecht, aunque subrayó la necesidad de un teatro que promoviera la reflexión crítica del espectador, no logró eliminar lo sensorial, porque cuando el actor construye su ficción en la escena es imposible desarraigarlo de su sensorialidad. Su efecto de distanciamiento buscaba justamente interrumpir la identificación emotiva inmediata en el espectador para transformarla en reflexión racional. Pero al trabajar con actores vivos en la escena, esto no se puede desconectar, no se puede desconectar de la creación sensitiva. Por otro lado, otro gran referente, Meyerhold, hace su propuesta a partir de una ruta también sensorial, ya que promueve el trabajo corporal de manera exhaustiva, eficiente y exacta.
Si bien esto se puede investigar desde la racionalidad para tener una base de pensamiento concreto como punto de partida, el trabajo del actor no es exclusivamente de la razón, ya que debe dejar libertad la dinámica del cuerpo y construir todo desde ahí, y no desde un plano racional ni psicológico. Ahora bien, Nietzsche, en El nacimiento de la tragedia, en 1872, reelabora el debate entre razón y sentidos en las categorías de lo apolíneo y lo dionisiaco. Lo apolíneo, del dios Apolo, encarna sus características: la medida, la proporción, la racionalidad y la claridad de las formas. Lo dionisiaco, del dios Dionisios, representa la pasión, la embriaguez, la desmesura y la comunión vital con el caos de la existencia. La tragedia griega, según Nietzsche, alcanzó su grandeza en la síntesis de ambas dimensiones. El arte trágico lograba una armonía que conjugaba la lucidez racional con el desborde emocional, ofreciendo al espectador una experiencia estética total. La desaparición de la tragedia en la modernidad se explicaría para Nietzsche por la ruptura de este equilibrio en favor del predominio de lo apolíneo. En el teatro contemporáneo, esta lectura nietzscheana se traduce en la necesidad de un equilibrio. Un montaje excesivamente racional corre el riesgo de convertirse en una apuesta narrativa, lineal e incluso moralizante, mientras que uno centrado solo en lo sensorial puede diluir el contenido crítico de la obra. La visión, abordaje e interpretación que se tenga de la realidad representa una postura política dentro de los procesos creadores. Para nosotros, la realidad se percibe a través de una fuerza transformadora sensible y no exclusivamente racional. Esta mirada con la que se asume el teatro es una postura política a la que se debe asumir con integridad, porque la gran tarea del teatro reside precisamente en mantener viva la tensión entre claridad y pasión, entre orden y desborde. La historia del arte confirma esta oscilación. El clasicismo privilegió la armonía y la racionalidad, mientras que el romanticismo exaltó la emoción y el exceso. Las vanguardias del siglo XX, desde el expresionismo hasta el surrealismo, se movieron entre lo conceptual y lo visceral, cuestionando constantemente los límites del arte. El teatro político, por su parte, se ha debatido entre dos riesgos. Uno, reducirse al discurso racional, convirtiéndose en mera denuncia o propaganda, lo cual anula su capacidad estética. Dos, exaltarse únicamente lo emotivo, perdiendo la claridad crítica y el potencial de reflexión. Autores como Erwin Piscator, al concebir un teatro documental, buscaban un rigor racional, sin renunciar a la fuerza escénica. Más tarde, directores como Peter Brook o Grotowski insistieron en la importancia de la experiencia sensorial, corporal y ritual como camino a la verdad teatral. Ambos enfoques, aunque distintos, confirman las posturas políticas de los directores y que el teatro se nutre de la integración de ambos polos. Si Marx nos muestra que la tensión entre Demócrito y Epicuro es constitutiva del pensamiento filosófico, y Nietzsche que lo apolíneo y lo dionisiaco son fuerzas complementarias en la experiencia estética, el teatro aparece como el arte de la síntesis, que debe integrar ambas dimensiones. En el caso del teatro, esta integración se vuelve imprescindible, y dentro de la propuesta de la técnica de la fragmentación de Tito Ochoa, puesta en práctica en Honduras y en Guatemala actualmente, en primer lugar, se entiende que todo este equilibrio entre razón y sensorialidad se resuelve con un tratamiento principalmente físico de la acción dramática, pero también acompañado de procedimientos conscientes de ese universo sensorial. Más allá de del discurso, entendemos este postulado como una postura política frente a los intentos de organizar al teatro desde un solo sentido, y por lo tanto, crear desde la acción dramática profesional es una tarea que ofrece caminos sólidos de equilibrio. Dentro de la fragmentación, se asume
que la razón es necesaria para desenmascarar las estructuras de poder, cuestionar la ideología y exponer las contradicciones sociales, pero los sentidos son igualmente esenciales para conmover, despertar empatía, movilizar los cuerpos y generar memoria sensible. Solo la articulación de ambos niveles asegura que la acción dramática profesional pueda convertirse en motor de transformación política y social. Así entendido, el teatro no es ni mera denuncia racional ni puro espectáculo emotivo, sino una praxis artística que conjuga crítica y experiencia, intelecto y emoción, claridad y desmesura. El debate entre razón y sentidos presente desde la antigüedad no es una dicotomía que deba resolverse a favor de uno de los polos. En el terreno del arte y especialmente en el teatro, esta tensión constituye un motor creativo indispensable y una condición de posibilidad para la experiencia estética y crítica. La lección que se desprende es clara. El teatro, en cuanto síntesis de las artes, encuentra su fuerza en la unión de razón y emoción. En esta integración radica su capacidad para interpelar al espectador, no solo como sujeto racional, sino como ser sensible y corporal. El teatro político, al nutrirse de esta tensión, se convierte en un espacio donde la acción dramática profesional no solo representa, sino que también transforma y moviliza. Gracias. Muchas gracias, Emi. Un aplauso. Bueno, y por último en esta mesa, así después podemos dar un poquito de charla a las preguntas. Gustavo Remedi, de Uruguay, formas del teatro político, dentro y fuera de los teatros del centro. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, Noralía. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, sé que venimos un poco atrasados, así que espero no correr. Bueno, a ver, mi planteo viene primero con un prólogo, una mínima reflexión teórica, y después voy a presentar un caso de estudio para ilustrar el planteo. Si queremos estudiar el modo en que el teatro hace política, yo diría que todo teatro es político. Todo el teatro hace política. A veces lo hace de un modo abierto, explícito, voluntariamente, y otras veces lo hace de un modo velado, inconsciente, incluso involuntario, que es cuando es más eficaz y más peligroso. Incluso si nos ponemos a estudiar el modo que el teatro hace política, veremos que no todo el teatro es transformador, más bien la mayoría del teatro es reproductor, cuando no conservador. Ya se ha dicho, lo hemos dicho a lo largo de la semana, pensar en la política que hace el teatro no es solamente detenernos en su mensaje o en su contenido explícito, sino sobre todo en la forma, las formas en que lo hace, y yo voy un paso más allá, no solo la forma, el género, no solo las formas o los procedimientos de un espectáculo en particular, sino el propio género, la política de un género de teatro. Abreviando, voy a entonces saltar a una idea de un teórico político argentino, Ernesto Laclau, ¿verdad? Para quien lo político es la articulación de un sujeto colectivo, el pueblo, para lo cual es preciso estudiar la forma y el modo en que se constituye esa subjetividad popular, y especialmente enfocarse en el lugar donde se construye la opinión pública, pero no la esfera pública en general, sino lo que se ha llamado la esfera pública popular. Así, el interés por lo político en el teatro se traslada ahora a una política de investigación. ¿En qué sentido? En que nos combina a movernos desde el adentro cómodo del campo teatral, y sobre todo desplazarnos del centro del campo teatral, los grandes autores, las grandes obras, los teatros del centro, los grandes teatros, las grandes compañías, hacia el afuera del campo teatral, hacia su exterioridad, aquello que ha sido excluido, invisibilizado, robado de legitimidad. Esto a su vez, ¿verdad?,
nos hace pensar, perdón, en visibilizar ese afuera. En el caso del teatro uruguayo, empezar a pensar en el teatro popular, en el teatro afro, en el teatro de carnaval, de modo que las clases populares no son solamente, y los conflictos políticos no son solamente una representación en el teatro, donde las clases populares no son solamente espectadores de teatro, sino el momento en que se constituyen en productores y sujetos de teatro. Y ese es un poco el planteo de una política de investigación que nos mueve de enfocar la política de lo popular hacia las construcciones teatrales populares. Y esto es un poco el prólogo a el tipo de espectáculo al que me refiero y de género teatral al que me refiero. Así ahora tengo una parte escrita, creo que breve. Diré, como resultado de un proceso de modernización y de disciplinamiento, desde mediados del siglo XIX, el carnaval en Uruguay se ha teatralizado. Y ahora consiste mayormente en una representación de carnaval sobre un escenario, lo que yo he llamado en algún momento un teatro de los tablados. Por esto, el teatro de carnaval puede entenderse como una forma de carnaval teatralizada, o bien, una forma de, ahí está, de carnaval teatralizado, o bien puede verse como una forma de teatro carnavalizada, ¿no? Así estoy jugando un poco con Bastín, que tú mencionabas. En Uruguay, sin embargo, los estudios teatrales han evitado absolutamente comprometerse con el estudio de las formas teatrales populares, y especialmente con el estudio del teatro de carnaval. Dentro de los estudios del carnaval, a su vez, se han centrado en gran medida en la capital y se han enfocado predominantemente en un solo género, que se llama el género murga, ¿verdad? Desplazando y descuidando otras formas de teatro de carnaval, como el género de los parodistas, el género de los humoristas, el género de las revistas, el género de las escuelas de samba y el género de las sociedades de negros y lugolos, así llamadas, ¿verdad? Un género que es en el que me voy a detener. El género Sociedades de Negros y Lugolos, propio de la comunidad afro-uruguaya, tiene que ser pensado como evolución de, originalmente, unas reuniones o encuentros históricos del periodo colonial en que la comunidad afro-uruguaya se reunía en torno a la música de candombe y practicaba una danza de candombe que tenía lugar ciertos días en ciertas ocasiones, principalmente festividades cristianas como la Navidad o el Día de Reyes, y en ciertos lugares, las salas de la nación. En ocasiones festivas, estos toques y danzas incluían o derivaban luego en procesiones callejeras o comparsas y visitas entre grupos de vecinos y clanes, ¿ah? Tocando tambores de candombe, marchando y danzando disfrazados. Ya en el siglo XIX, en el marco de una sociedad de una cultura moderna y secular, algunas de estas comparsas callejeras empiezan a participar en fiestas secularizadas, desfiles y concursos de carnaval. En este periodo, no obstante, no todas las comparsas estaban formadas por afro-uruguayos. Algunas eran comparsas de negros, como se llamaban, pero otras eran comparsas lugolas, pintadas de negro, integradas por estudiantes, trabajadores e inmigrantes blancos. A partir del siglo XX, algunas de estas procesiones barriales y desfiles de carnaval se convirtieron además o dieron lugar a representaciones teatrales de la comparsa realizadas sobre un escenario, entablados. Con el paso de las décadas, estas formas de teatro de carnaval realizadas en los tablados dieron nacimiento a diversos géneros: las murgas, los cuadros internacionales, los parodistas, los humoristas, las revistas y muchas más. Aparte de representar en la red de tablados que se organiza durante febrero y marzo, todos participan en un concurso organizado por géneros o categorías, le llamamos, que desde la década del 40 se realizan en el máximo escenario, que se llama el Teatro de Verano, un anfiteatro al aire libre en Montevideo.
Hacia mediados del siglo XX, las sociedades de negros y bolos son una de estas representaciones sobre el escenario de la comparsa de tambores callejera, constituyéndose en una variedad de teatro musical con base de música de candombe. Así, cada agrupación produce 3 espectáculos. Primero, una comparsa callejera que se reúne, ensaya y desfila en el barrio semanalmente a lo largo de todo el año. Segundo, un espectáculo, una comparsa que participa en desfiles y concursos más organizados durante el Día del Candombe o el desfile de las llamadas. Y tercero, una representación teatral de la comparsa en forma de teatro musical sobre un escenario que se representa tanto en los tablados cada noche como en el teatro de verano. Esto ocurre todos los años, de hecho, de más está decir. Ahora voy a hacer una pausa, voy a mostrar un par de imágenes para saber de qué estoy hablando y para ilustrar un poquito eso. Así que primero vamos a ver el video 1, que el video 1 es una grabación de la comparsa, no la estamos viendo todavía. Está la imagen ahí está. Esta es la comparsa en el barrio, el ensayo semanal, que puede ser un viernes, puede ser un sábado, puede ser un domingo. Hay gente que aprende y practica a tocar el candombe. Hay gente que aprende a representar ciertas figuras de la comparsa. Tiene que aprender a bailar. Tiene que aprender a manipular una serie de objetos. Bien, podemos pasar al video 2. Esto es lo que ocurre semanalmente en el barrio. Luego, una vez al año, ocurre el desfile de las llamadas, mucho más organizado. Así podemos hacerlo sonar. Esto ocurre a finales de enero y es un desfile que dura 2 noches y participan 80 comparsas cada año. Cada comparsa tiene entre 300 y 500 participantes, ¿no? Está encabezado por los banderas, los que llevan las banderas de la comunidad, los que llevan los estandartes y los trofeos de la comunidad. Son los personajes de las bailarinas. Hay personajes de bailarines que están en el centro, por ejemplo. Luego van a venir unos personajes de la mama vieja y el escobillero, que serían la matriarca y el médico curandero de la comunidad. Las vedettes, que son como las estrellas de la comparsa. Estos son las mamas viejas y los gramilleros. Luego va a venir el escobillero y finalmente la batería de tambores. Es el escobillero. Esta es la Zara del Cordón y representa uno de los 3 toques principales de Montevideo y también están pintados con los colores del barrio del Cordón, blanco y azul. Entonces cada comparsa tiene su simbología, su forma de tocar el tambor. Bien, de todos modos la presentación, aquí hay una teatralidad evidentemente, una teatralidad de barrio, una teatralidad más espectacular, pero el foco de la presentación tiene que ver en la construcción de un género de representación sobre el escenario. Así que así podemos, esto lo controlo desde acá, ¿verdad? Esta es la comparsa del barrio todavía, o puede llegar a ser una imagen de un desfile de llamadas.
Pero aquí ya estamos en la entrada de un teatro popular, donde vamos a ver un escenario. Aquí está la cartelera de los grupos que van a presentarse ese día. En la primera columna, el jueves, se van a presentar esos 7 conjuntos y el viernes se van a presentar los otros 7. Cada noche vienen estos grupos y van viajando por los distintos tablados de la ciudad. Esto es cómo luce un teatro popular, un tablado de barrio. Un escenario bastante precario, unas sillas como las de acá, ¿verdad? Este es uno que me gusta ir, está cerca de mi barrio. Es un velódromo transformado en escenario. La gente se sienta en sillas o se sienta en el parque o se sienta en la tribuna. Y todo alrededor hay comercios de chorizos, de pizza, de cerveza. Ahora bien, esto ya es una representación de la comparsa de llamadas, la comparsa que se presenta en el desfile de llamadas, sobre el tablado del carnaval, sobre el escenario. Vemos los mismos estandartes, las mismas banderas, los mismos bailarines, los mismos personajes. Y esta comparsa ya empieza a transformarse en un teatro musical, es decir, un teatro que intercala la representación de la comparsa sobre la escena con actos, escenas de una actuación con canciones interpretadas por cantantes. Entonces, esta es una de las escenas de esta representación. Esta es más una representación de la comparsa sobre la escena. Este es un caso ambiguo. Claro, ahora vamos a hablar, una de las novedades de las comparsas, cosa que no ocurre en el desfile de llamadas, que aquí representan una pequeña obra de teatro con temas que plantean problemas, sobre todo desarrollados, no tanto con la coreografía, pero sobre todo desarrollados por la canción y por las escenas actuadas. En este caso el tema es la violencia contra la mujer dentro de la propia comparsa. Ella es una vedette, él es el dueño es el jefe de la cuerda de los tambores, y tiene una relación de violencia dentro de la comparsa que se denuncia, ¿verdad? Incluso los compañeros lo tratan de frenar. Bueno, aquí lo que vemos son distintos temas planteados por distintas comparsas en distintas escenas. Ahora sí voy a seguir con la... Bueno, esta es un poco una imagen del público del teatro popular, del teatro de tablado. Entonces, vamos a ver, vamos a quedarnos con esta imagen. La representación de la comparsa callejera difiere de la comparsa representada en varios aspectos. Primero, el número de los tamborileros y bailarines es mucho menor. Oscila entre un mínimo de 35 y un máximo de 60. Tienen que actuar en un espacio mucho más reducido, el espacio de un tablado. Y tienen que atenerse a estrictos límites de tiempo. Los espectáculos no pueden durar ni menos de 45 minutos ni más de 55 minutos. En cuanto a su estructura y las disciplinas artísticas involucradas, la actuación sobre el tablado tiene un comienzo, un desarrollo y un final, alternando entre danza, canto y actuación. Secciones que son actuadas miméticamente e incluyen un diálogo verbal. Nada de esto acontece o sucede en las otras formas de representación. Así, otra diferencia importante con respecto a la comparsa callejera es que la actuación en el escenario se apoya por igual en la música, los tambores, el candombe, la coreografía y los elementos visuales, el vestuario, maquillajes, objetos, así como en el discurso verbal, un aspecto prácticamente ausente en la comparsa callejera. Sí. Sí, lo puede ser. Estas comparsas, el desarrollo de estas partes actuadas, ¿ah? Presentan una narrativa y una trama, elementos también ausentes en la comparsa callejera. Esta narrativa a veces es episódica, cuadros independientes o inconexos, pero en los últimos años se ha vuelto cada vez más dramática. Incluyen personajes circunstanciales vinculados a los temas e historias de cada espectáculo, junto a los personajes tradicionales de la comparsa. Como género, la sociedad de negros y lugolos entonces han evolucionado a lo largo de los años.
Más recientemente han cambiado en dos aspectos adicionales. En lo musical, estos grupos han comenzado a incorporar y mezclar el candombe con géneros tradicionales afines como el tango o el milongón, pero también incorporar ritmos afrodescendientes como el jazz, el rap y la música tropical, la cumbia, la plena. Además de estos cambios formales, el alcance temático de sus historias y discursos se han expandido de manera significativa. Mientras que las actuaciones anteriores se centraban principalmente en recordar y celebrar la historia y las tradiciones culturales de la comunidad afro-uruguaya, ahora, por medio de esta ocasión y forma o género carnavalesco, abordan y hablan de una amplia gama de asuntos históricos, sociales y políticos, siempre enmarcados en una perspectiva afro-uruguaya distintiva, instalados en un cierto espacio, envuelto en una cierta experiencia sensorial singular, ¿no? Esto del candombe, ¿verdad? Entonces, a modo de cierre, la expansión y proyección de la calle al escenario, junto con los cambios recientes, tanto en la forma como en el contenido del género, conlleva una serie de significados e implicaciones políticas. Para empezar, al emplear medios verbales y miméticos, estos grupos han logrado plantear y abordar nuevos temas, numerosos temas, efectivamente instalando una agenda pública, y así han aportado su propia perspectiva distintiva. Al intervenir en la esfera pública, y más específicamente en la esfera pública popular, esta escena plebeya, ¿eh?, se ha vuelto cada vez más importante en la construcción de la opinión pública y en la constitución del sujeto pueblo-nación. Termino con esto, no menos importante, dada la naturaleza de los temas y las perspectivas que abordan, el discurso de las sociedades de negros y lugolos se ha vuelto cada vez más político y contestatario, constituyendo hoy un aporte inevitable para la construcción de una sociedad y un orden político más democrático y más justo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, tuvimos 4 expositores, todos son muy expertos en lo que están hablando, entonces tuvieron que hacer el esfuerzo de resumir sus trabajos, pero que ustedes van a poder leer en detalle en el libro que se va a publicar. Le robamos un ratito al receso y pasamos a las preguntas, así que estamos dispuestos a escucharlos para que ellos puedan contestar algunas preguntas, cuestiones que les hayan surgido. ¿Alguien, no sé, ahí tenemos uno? Sí, ahí te pasamos el micrófono. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Quisiera aportar más que una pregunta, un panorama deslizando de la emoción que estoy con esas ponencias tan contundentes, las tres, las que dejamos, ¿cuántos fueron? 5, 4. Desde la fundamentación filosófica, conceptualmente, que hacen los compañeros de Guatemala, la historia, recorrido de la escenificación argentina, esta maravilloso baño de memoria cultural en Uruguay con el carnaval y esta niña que nos llena la lengua de buenos acertijos, como es el pensamiento. Entonces, muchas gracias, que es una mañana muy productiva y aporte muy grande. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tu comentario. Realmente se lo merecen porque así fue el panorama que vivimos. Allí hay una pregunta. Hola, buenas tardes. Escuchándolos a los 4 y retomando un poco de lo que veníamos, ¿no? Estaba pensando en estas lógicas de lo multimedial en el teatro, en un entorno muy digital, dentro de este contexto que tenemos bueno, el teatro no se puede quedar aquí, tiene que buscar nuevas formas de traer público. Estaba pensando, o yo había encontrado como una tensión entre 3 elementos que yo creo que aquí me podrían ayudar a resolverlo, y es, lo primero es lo taquillero, ¿no? O sea, pareciera que el asunto de traer el WhatsApp al teatro, las tablets, lo digital, fuera como una especie de búsqueda de no se me vayan, por favor, necesitamos tenerlos aquí, y lo entiendo, pero también está la tensión con la relación con el público, desde el teatro callejero, la comparsa,
Y también un tercer lugar de tensión, y es el teatro como resistencia a este tipo de lógicas, la multiplicidad multiplicidad de estímulos, y el teatro como ese lugar donde podemos enfocar la atención en un solo momento durante un tiempo determinado. Ah, dentro de estas cuatro lógicas que acabamos de escuchar ahorita, ¿cómo creen que nos posicionamos como artistas escénicos? ¿Cuál es la línea divisoria? Si hay una línea divisoria ética entre cómo no nos distanciamos de lo taquillero, pero lo tenemos ahí en cuenta, cómo nos relacionamos con el otro sin que se vuelva un, un teatro meramente espectacular para poder llamar esa atención, y también cómo nos ubicamos como un lugar de resistencia ante estas lógicas multimediales y eso, o sea, porque me parece que dentro de cada uno de estos cuatro nos pueden ayudar a resolver eso. ¿Cuál es esa línea? ¿Dónde nos ubicamos? Bueno, qué pregunta. No sé si hay una respuesta. Yo te puedo responder un poco en función de lo que traje para presentar hoy. La realidad es que esto pertenece al teatro independiente. Eso significa que en cuanto a lo taquillero, son obras que les va muy bien, pero dentro de esa realidad del teatro independiente. Es decir, que estos actores y actrices no viven de las entradas que venden. La realidad. Sí pueden, después de que estrenan, eh, ganar la cantidad de dinero suficiente para sostener el proyecto y seguir produciendo. Entonces, pueden pagarse los vestuarios, pueden, ¿no? Y alguna vez hay un poquito de repartija de dinero, pero la lógica no es la comercial. Eh, entonces, en este sentido, el hecho de pertenecer al teatro independiente, con todas las cosas que han ido modificándose en la historia de ese concepto, que ya se habló acá también, no es lo mismo el teatro independiente hoy que el de 1926, 1930, Barletta, etcétera. Sí recibimos, en este momento no, porque la estamos pasando muy mal, como dije al principio, pero sí recibimos subsidios del Estado o hay políticas culturales para los espacios y demás, o sea que eso está como, digamos, en algún punto como protección. Pero que no sea taquillero no significa que sí quiera que el público vaya y esté ahí atento y cautivo, pero en estos casos en particular, por ejemplo, vos empezaste mencionando el WhatsApp y Internet y no sé qué, bueno, nada, él dijo que todo teatro es político, es cierto, también creo que hay que discutir eso porque llega un punto en que si todo es político, no sé, ¿no? Como es como la gran pregunta existencial, pero sí lo que tiene de todo teatro político, que es lo que dice él, me parece, es esta cuestión tan citada del convivio, del encuentro único, del momento ese. Eso está de lo aurático, ¿no? Que está concreto ahí. Eh, ¿Cómo resolvemos esa tensión? Me parece que siguiendo a Cartoon o a Pavlovsky, que son nuestros grandes referentes, justamente ahí es la potencia del teatro, porque lo que dice Cartoon es, no, tiene un artículo famoso que es La muerte del teatro y otras buenas noticias, ¿no? La buena noticia es que frente a todo lo otro que es apabullante, que cambia permanentemente, esto sigue vivo, y sigue vivo justamente por esa potencia artesanal, por esa potencia frágil, y sobre todo viva. Eso es un atractivo, porque ¿por qué la gente sigue yendo al teatro si tiene todo lo otro? Entonces, dice Cartoon en un texto que ya tiene varios años, cuando descubrimos que no teníamos que estar compitiendo permanentemente con el cine, con la televisión, con el WhatsApp, pudimos experimentar y ser absolutamente revolucionarios en lo estético y hacer lo que se nos canta, básicamente, porque entendimos que ya no teníamos que competir porque era algo perdido. Entonces, el público yo creo que va a buscar otra experiencia, que no es la del cine, la televisión, etcétera. Entonces, ahí es donde en todo caso se podría llegar a resolver esa tensión si es que en algún momento... No sé si respondí tu pregunta, perdón. Bueno, le paso a otro. También creo que es una pregunta compleja. Bienvenida. Em, claro, desde cuando uno se pone a estudiar el teatro popular, y especialmente estas formas o géneros de teatro popular carnavalesco, ¿verdad? No se lo vive como una crisis de ninguna especie, ¿verdad? O sea, es un trabajo bastante multitudinario, o sea, solo desde el punto de vista de las personas que
que hacen teatro durante carnaval, que es todos los años se presentan los espectáculos, pero en realidad los espectáculos se hacen a lo largo de todo el año. Ahí tenemos en Uruguay, que tiene una población chiquitita, es un barrio de Bogotá. Uruguay es un barrio de Bogotá, tiene 3 millones de habitantes. Montevideo tiene un millón de habitantes, nada más. Y sin embargo, cada año participan entre 20 y 30.000 personas como actores. O sea, no estoy hablando como espectadores. El espectadores es más que el fútbol, ¿no? Ahora, en cuanto a las nuevas tecnologías, ¿verdad? Interesante, porque a veces se vive como que los medios han tratado y tratan de colonizar y capitalizar este fenómeno teatral, y todo el carnaval uruguayo está televisado y registrado. O sea, yo les puedo decir, bueno, vayan a ver el espectáculo de tal comparsa de tal año, van a la internet y ahí está, el espectáculo entero, los 55 minutos o la hora y media. La gracia es estar ahí, pero el carnaval uruguayo es tan inmenso e infinito, o sea, estamos hablando de decenas o centenas de grupos. Todos los días hay 7 funciones en cada tablado. En el teatro de verano hay 40 días de espectáculos y cada espectáculo hay 4 funciones distintas. Entonces es inabarcable. Entonces se ha creado una especie de círculo virtuoso con los nuevos medios. Es decir, los nuevos medios ahora son parte de la experiencia del carnaval. Hay veces que voy al tablado, hay veces que salgo en una murga o en una comparsa o en un grupo, hay veces que lo escucho por la radio de noche antes de dormirme, hay veces que lo miro en la televisión, ¿sí? Y uno retroalimenta al otro, ¿verdad? Nada, y quiero pasar la palabra. Y Emi, ¿alguna respuesta? Sí, me gustaría primero traer a la... No se escucha por el momento, a ver. Ahí, ¿De nuevo? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, No, 2. no estamos escuchando. Un segundito que ahí. 1, 2, 1, Sí, 2. sí, perfecto, te escuchamos. Excelente. Quisiera traer a la mesa con esta pregunta que creo que primero hay que definir los espacios de producción y los espacios de creación artística, ¿verdad? Que entonces, en este caso, todos esos elementos tecnológicos, multimediales, pues deben ser tratados como tales, ¿verdad? Como signos para poder utilizarlos dentro de los procesos de creación y que dentro de una escala de jerarquización semiótica, pues no es más que eso, ¿verdad? Un signo más o un elemento más, ya sea para utilizarlo dentro de la escena o para hacer llegarlo al espectador, pero que en nuestro caso, ¿verdad? Con el maestro Tito Ochoa y nosotros de Guatemala con la compañía artística Midas, pues les otorgamos ese rol, ¿verdad? Sin darle demasiado importancia, no porque no lo sean, sino porque el proceso de creación es el importante. Si yo voy a utilizar esos medios dentro de mi creación, ya es una cuestión de poética personal de directora, y si yo deseo también utilizar esos elementos para poder llegar a la población, pues es una cuestión de decisiones, pero que no deberían llenarnos demasiado la angustia de si los uso o si no los uso, ¿verdad? Porque creo que está en un territorio distinto al de la creación artística. Eso quería aportar. Gracias. Ah, bueno, ahí. Y después ya te doy la palabra. Y después ya terminamos. Hola, hola. Bueno, todas y todos ustedes han señalado una serie de contradicciones dialécticas, si se quiere, en las experiencias teatrales que han expuesto, ¿no? Han señalado, digamos, la contradicción entre lo apolíneo y lo dionisiaco, pero también entre la ciudad capital y la provincia, pero también entre un Uruguay negro y un Uruguay blanco, y entre el carnaval y lo teatral, etcétera, etcétera. Y me preguntaba si lo político no estaría precisamente en habitar ese terreno de la contradicción, digamos, no en intentar resolver esa disputa, sino precisamente en señalarla, habitarla y vivirla, si no está en habitar esos terrenos intermedios y en disputa. No, pero no, vayan. Ya, mira.
Bueno, ¿querés que hable yo? Bueno, también me parece una muy buena reflexión. Creo que ya está la respuesta en lo que estás diciendo, porque sí, me parece que sí, porque el teatro también estaba diciendo hoy lo artesanal, lo frágil, y sobre todo la cuestión de, se habló mucho acá de la verdad, ¿no? Y a mí me parece el riesgo también. Si volvemos a lo esquemático, estamos haciendo algo muy reductivo, muy maniqueo, y me parece que sí, que habitar esas contradicciones y esas tensiones es lo que más nos interpela. Bueno, ella habló mucho sobre esta cuestión de lo racional o lo sensible y en esa unión. Y entonces cuando vos habitás esas contradicciones como artista y lo que estás haciendo es convidar al espectador o a la espectadora a vivir esa situación de que no siempre, y ahí es donde está también la potencia del teatro independiente. No necesariamente es complaciente, y eso creo que es una diferencia por ahí con un teatro más basado en lo taquillero o en lo comercial, porque tiene cierta incomodidad cuando las cosas no están del todo resueltas y cuando uno no sabe muy bien dónde ubicarse y cuando no hay una respuesta única, hay cierta incomodidad. Bueno, eso que se trastoca, que se te mueve adentro, se supone que es lo que queremos lograr desde el teatro, me parece. No sé qué piensa el resto. Em, Sí, yo lo político lo veo como lo asocio con la construcción social, con la construcción de una sociedad, con la transformación social, ¿verdad? Entonces la pregunta es cómo se construye sociedad, cómo se transforma la sociedad, ¿verdad? Y ahí mi interés por el lugar que juega la esfera pública, que es el lugar donde se construye la opinión pública o la subjetividad, ¿verdad? Y también es donde se construye el sujeto político colectivo que va a ser, que son los que colectivamente transforman o no transforman o reproducen la sociedad. Y ahí, bueno, a mí me interesa el carnaval porque me marcó una experiencia vital, ¿verdad? Habiendo vivido la dictadura militar, ¿verdad? El carnaval en particular fue una de esas instituciones y prácticas teatrales fundamentales, ¿verdad? Donde se rejuntó el pueblo, se constituyó el pueblo-nación, se empezó a cuestionar la dictadura militar, ¿verdad? O sea, la derrota de la dictadura en Uruguay, la transición a la democracia no se podría explicar sin el papel pivotal que jugó el teatro del carnaval, por ejemplo, ¿verdad? Que increíblemente la dictadura nunca pudo cancelar, pudo presionar, pudo censurar, limitar, pero es una institución, es un ritual, es algo que vuelve cada año, es algo inmenso. Entonces, políticamente es inviable cancelar una festividad, un ritual comunitario, ¿no? Y sería ganarse enemigos en todas y cada una de las comunidades y los barrios del país, ¿verdad? Entonces, bueno, claro, no, ahí lo que me interesa ver es cómo, yo soy más que nada investigador y docente, ¿verdad? Entonces, y me hago la pregunta es, ¿qué tipo de luchas políticas se dan en el espacio del carnaval, ¿verdad? Y no es un espacio monolítico, obviamente, no es un espacio exento de conflictos, ¿no? Dentro del carnaval vamos a tener de todo, de la A a la Z, ¿verdad? Y va a cambiar año a año, ¿verdad? Pero bueno, a mí eso es justo lo que a mí me interesa estudiar, ¿verdad? El carnaval como un medio para entender el cambio social, las transformaciones en la sociedad, cómo contribuye el arte a transformarla. Y claro, es una gran caja de resonancia, tiene mucho impacto, ¿verdad? Eh, la semana pasada una organización de iglesias de Uruguay le pidió al carnaval que por favor no se olviden de hablar de Palestina en este carnaval, ¿verdad? Y el carnaval le dijo, pero hace 3 años que estamos hablando de Palestina. O sea, el año pasado, por ejemplo, hubo una cantidad de conflictos con organizaciones israelitas, etcétera, porque el carnaval intervino ya el año pasado, ¿verdad? De muchas maneras en el conflicto de Gaza, ¿verdad? Eso no ocurre necesariamente con otras disciplinas artísticas, como la música, las artes plásticas, de los teatros, digamos, tampoco es que se me venga a la memoria alguna obra que hable explícitamente o diga nada particularmente estridente acerca de Gaza o de Palestina, ¿no? Pero al carnaval sí se le pide y se espera que lo haga, ¿verdad?
para constituir una opinión pública e indirectamente, ¿verdad?, presionar al gobierno para que diga, haga, tome medidas, etc. No va a decir nada. Sí, pues algo pequeñito que justamente estaba pensando en esa tensión, en cómo, digamos que yo vi o construí esa tensión en mi ponencia y era un poco a través, justamente esa tensión es la tartamudez y es el farfulleo que hay entre la palabra, que es eso razonable y es eso que yo quiero explicar que ocurre, y la lengua y el cuerpo que no me lo permite y que me hace temblar y cómo vivir esa, digamos, esa tensión entre esas dos cosas justamente es hacer teatro, o bueno, intentar hacerlo. Y pues ya. Bien. Sí, ahí, Emi, ¿querés brevemente? Así pasamos a otra pregunta. Sí, sí me escuchan bien ahí. Sí, perfecto. Perfecto. Que justamente en la conclusión de nuestra ponencia es que los dos polos deben de conjugarse. Nosotros, por ejemplo, con el maestro Tito Ochoa, que él es el creador de la técnica, la fragmentación, y que yo me he dedicado desde los últimos 4 años a hacer el registro y la documentación y publicación del libro. En la técnica de la fragmentación justamente hacemos, digo hacemos porque yo me adherí al proceso técnico del maestro Tito Ochoa. Hacemos una propuesta en la que debe existir una convergencia bastante uniforme en la cuestión escénica del entrenamiento del actor, y precisamente nuestra propuesta es desde un discurso dialéctico en donde si la tesis es lo racional, la antítesis es lo sensorial, pues nuestra síntesis está en la propuesta directa de la técnica de la fragmentación, que promueve una ejercitación psicofísica directa del actor para poder desarrollar escenas apolíneas dionisiacas, ¿verdad? Gracias. Pasamos a la última pregunta que estaba por acá. Y ya brevemente todos, y porque todos quieren ir a tomar un cafecito, y es lógico. Bueno, sí. Mi pregunta iba específicamente para Gustavo, para que profundizara un poquito en lo que dijo de manera un poco apurada al final de la ponencia, pero igual ya ha tocado como puntos relevantes. Y era como que a mí me causaba mucha curiosidad que lo que usted, como de lo que su ponencia trataba, era como de la calle al escenario, como un fenómeno que es un ritual de danza que se convierte en una representación de esa danza en un escenario teatral. Claro, me hacía un eco muy grande eso como con el origen de la tragedia y lo que se suele decir que la tragedia nace es de un ritual precisamente como un culto a Dioniso, y que ese ritual luego de ese deriva la tragedia y deriva pues el teatro, y que uno puede ver, no sé, en Las Vacantes de Eurípides esa reflexión como meta trágica, meta teatral acerca de su propio origen. Y pues eso me causaba curiosidad, como por qué la reorganización del ritual que es popular, que en realidad es danza y no es teatro, digamos, no hay una construcción de personajes sin duda en la danza, pero no hay una historia que se siga, porque ahí usted veía algo político, como para que profundizara un poquito en esas ideas que quedaron dichas muy rápidamente. Y eso, sí, porque es evidente de pronto que en ambas instancias hay rituales. Uno, lo que pasa es que uno es diferente del otro. Y eso, ¿por qué? Gracias por la pregunta, que me da la oportunidad de elaborar un poquito en eso que dije apurado. Lo que tú decís acerca del teatro de la antigüedad griega es interesante, porque yo era un estudiante de literatura y teatro latinoamericano ibérico, ¿no? O sea, de lo más tradicional, ¿no? De lo más tradicional. Pero en mis ejercicios finales, en los cursos, cuando estudiaba la comedia del arte, cuando estudiaba el teatro griego, cuando estudiaba Lope o Calderón, siempre veía alguna relación con el carnaval del Uruguay, ¿no? A tal punto que mis profesores me decían, ¿por qué no escribís una tesis sobre eso? ¿No? Y ahí escribí mi tesis doctoral sobre el teatro del carnaval. No había ningún libro en los 80, ¿no?, sobre este tema. O sea, este es un fenómeno inmenso que nadie estudia. ¿Sí? Interesante. Hasta el día de hoy, ahora somos 5. Un historiador, un antropólogo, y en teatro estoy yo y algún estudiante. Eso entonces en cuanto a esos paralelismos y semejanzas, efectivamente. Ahora, ese pasaje de la comunidad del barrio, de la esquina, semanal,
fin de semana, ¿verdad? Al desfile de las llamadas, organizado, televisado, espectacularizado, incluso abrasilerado, podríamos incluso decir, ¿verdad? Finalmente, al espectáculo sobre el teatro, bueno, ahí se ganan y se pierden cosas. Se ganan y se pierden cosas políticamente. Y hay una discusión en la comunidad. Están los que dicen, no, no debemos participar del desfile de las llamadas, tenemos que quedarnos en el barrio. O no, no todas las comparsas hacen el espectáculo musical sobre el escenario, porque es muy costoso y muy complejo. O sea, se presentan 80 en el desfile y solo participan 5, 6, 7 del concurso de carnaval sobre el escenario, ¿verdad? Bueno, mi posición es que se gana y se pierde. Se pierden cosas, se pierde el barrio, se pierde la relación con la comunidad, la cercanía, se va profesionalizando, ¿verdad? Se va dejando colonizar por la lógica del espectáculo, por la lógica de la televisación, por la lógica del Estado. Finalmente se va dejando colonizar por el teatro occidental, digamos, ¿no? La palabra, el discurso, ¿sí? Porque el discurso y la palabra aparecen en la tercera forma, ¿verdad? Cuando se constituye en un género de teatro musical con base de candombe, ¿verdad? Ahora, ahí también es cuando empieza a adquirir, yo creo que hay política en todas las formas teatrales, en su visualidad, en su coreografía, en su musicalidad. La música es muy importante, ¿no? La música, yo les pedí a los compañeros que por favor sonara el tambor, porque la mitad del mensaje es que el tambor te atraviese y te posea. O sea, ninguna palabra dicha en el espectáculo de candombe tiene sentido si no está atravesada y no estás moviéndote y te está retumbando y resonando todo el cuerpo, ¿verdad? Es una palabra que tiene que estar acompañada por ese ritmo, por esos sonidos que te atraviesan, ¿no? A la vez, es recién en el tercero de los espectáculos donde la comunidad afro empieza a instalar agenda, empieza a plantear temas y empieza a plantear perspectivas sobre esos temas. Y de este modo empieza a intervenir en la esfera pública, ¿no? Con una perspectiva singular. Hasta ese momento, los desfiles de las llamadas o el encuentro barrial, políticamente eh, hay política, pero es más críptica, quizás menos incisiva, ¿verdad? Ciertamente mucho menos legible, ¿no? Por lo tanto, menos formativa de una opinión pública. Pero bueno, esta es una discusión que hay que empezar a dar. Simplemente yo empiezo a darla porque francamente no hay estudios. Creo que no sí hay. Yo trato de esforzarme, pero no hay este género, por ejemplo, que tiene 70 años. Si alguien me facilita un artículo publicado, se los agradecería. Pero sobre el carnaval en otros lados tampoco hay. No, yo estoy hablando de, perdón, yo estoy hablando de un género, géneros de teatro de carnaval específicos, ¿no? Este género se llama Sociedad de Negros y Lugolos, ¿verdad? El que estoy estudiando, hay 7 géneros más, o sea, hay murgas, hay revistas, ¿eh? Tampoco hay, de hecho, se paso de los otros géneros. Bueno, vamos a tener interesante todo. Lo hablamos en el pasillo tomando un cafecito, así 20 volvemos. Muchísimas gracias.